En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bueno, vamos a partir en modo comité, gracias, senadora Gatica, porque el senador Gaona viene en unos minutos más y nos va a dar quórum, ¿ya? Y yo quiero partir agradeciendo a los invitados que tenemos hoy día en la sesión para ver el primer punto de la tabla, que es conocer la situación del puerto pesquero artesanal de Lebu, ¿ya? Agradecerle acá al primer director de la Federación de Organizaciones de Pescadores Artesanales, señor Juan Bravo, al segundo director, señor Sergio Fernández, muy bien, y al administrador del puerto artesanal pesquero de Lebu, señor Lester Chávez, que nos acompañan. También saludar al delegado presidencial provincial de la provincia de Arauco, señor Humberto Toro, que es incumbente porque esto está en su provincia, digamos, involucrado, y porque además también hay inquietudes que podemos aprovechar de discutir y que tienen que ver con el tema de obras públicas en la provincia y en la región del Biobío. Y saludar también a el señor Ricardo Trigo, director nacional de Obras Portuarias. Director, habíamos pedido también que usted era el subsecretario, pero a mí se me descompaginó entre varias cosas, entonces vamos a pedirle que también nos pueda llevar algunas inquietudes y solicitudes para eh, el subsecretario de Obras Públicas, ¿ya? Porque la verdad que el esfuerzo que hicieron acá los agentes de la provincia de Arauco es muy importante y hay una necesidad de poder tener más apoyo de parte del Estado y mayor presencia. Y tenemos como segundo punto, lo vemos al final, que es tomar conocimiento del estado de avance de la planta desaladora en la región de Coquimbo, que las autoridades que están citadas van a exponer por Zoom. Ya, pero vamos a partir con el primer tema y yo le pediría a los representantes del puerto pesquero artesanal de Lebu que puedan exponer su punto de vista al respecto y su preocupación. Vamos a tomar unos minutos para resolver ahí un problema de conexión que tenemos en los equipos.
Sí, estamos ya, Lester. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a partir con la presentación que nos va a hacer el administrador del puerto pesquero artesanal de Lebu, señor Lester Chávez. Lester. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Lester Chávez Campbell, yo soy actualmente el administrador del puerto pesquero artesanal fiscal de la comuna de Leu y mi empleador, que en este caso es la Federación de Organizaciones del Puerto Pesquero de Leu, me solicitó que en esta comisión hiciera una presentación que mostrara un poco lo que estamos en el puerto y algunas cosas que hemos tratado de ir resolviendo en el camino. Bueno, lo primero es presentarse. Quien expone o en representación de quien expongo es de la Federación del Puerto Pesquero Leu. Eso es una organización de pescadores artesanales de segundo grado. Está compuesta por 11 organizaciones de base de la ciudad de Leu, que en total acogen a más de 1.100 pescadores artesanales urbanos de la ciudad. La Federación tiene un convenio de uso con la Dirección de Obras Portuarias que permite administrar y usar la infraestructura fiscal del puerto pesquero con el objetivo de brindar servicio a los usuarios y mejorando también los servicios que en torno a la transferencia de carga. Pero además, para poder administrar el recinto tuvo que transformarse en una empresa, y es una empresa de primera categoría, una empresa colectiva que somos 19 trabajadores los que estamos y operamos el recinto. Este es el puerto de Leu, es el puerto pesquero artesanal más grande del país. La distinción que tenemos es que un recinto donde única y exclusivamente se descarga alimento, el 100% de la descarga es alimento para consumo humano directo. Es un recinto bastante extenso, tiene 740 metros de largo, aproximadamente 23.000 metros cuadrados de losa. Tiene dos zonas claras, ahí en el video se está viendo más o menos lo que es la losa principal. La dificultad que tiene el recinto, que tienen todas las caletas en Chile, que lo tensionó con el arribo de la jibia como producto, bueno, al menos Chile Central, principal de desembarque, es que la configuración o la geometría de las caletas en general no fueron pensadas para la transferencia de carga a través de camiones de 20 metros de tamaño. Estaban pensadas para camiones de 10 toneladas. Lo que nosotros estamos planteando o he venido un tiempo trabajando es la ampliación del recinto, que sería aguas abajo como se muestra en esta imagen. Uno de los elementos que hay que recalcar que el puerto de Lebu, por su magnitud, no es un puerto local, es un puerto local, provincial y regional. De hecho, la flota de la región del Biobío concurre a Lebu a trabajar principalmente en dos recursos, que es jibia y reineta. En el caso de jibia, el puerto saca cerca del 27% de la jibia que saca en todo el país. Y también pasa flota nacional que trabaja en el recurso principalmente albacora, que es una zona de tránsito porque se termina pescando en el norte. Entonces, es un puerto regional, en ningún caso es un puerto local. Por lo tanto, la actividad económica que desarrolla el puerto también contribuye directamente a la economía de la región, no solamente de la ciudad de Lebu. Los principales recursos que se extraen ahí, o los principales alimentos, nosotros hablamos de alimentos, son jibia, reineta, bacalao profundidad y albacora. El año pasado se descargaron un poco más de 48.000 toneladas de alimentos. Hay también una serie de recursos de alimentos que tienen que ver con fauna acompañante, pero eso es el volumen de descarga, 48.000 toneladas de alimento marino que se desembarca en el recinto y, como digo, tiene bastantes destinos. En cuanto a magnitud y a volumen, quien domina las desembarques es jibia, con 36.000 toneladas, un poco más que se descargó el año pasado. De hecho, nosotros hemos llegado a sacar en un día 1.600 toneladas de jibia, en un único día de trabajo. Entonces, es una actividad bastante intensa la que se desarrolla en el puerto. Más o menos el 85% de este desembarque de estas 48.000 toneladas ocurren principalmente en el primer semestre, desde enero a agosto, pasado el primer semestre, pero con la caída un poco de reineta, porque es una especie migratoria que el cambio climático se la está llevando a agua sur austral. Enero deja de ser relevante en torno de volumen y pasa a ser febrero a agosto.
Como pueden ver aquí, hay en el mes de abril hay descargas de casi los 1.600 toneladas. Tenemos muchos días donde sacamos más de 1.600 toneladas. Estamos sacando 80 camiones de 20 metros del recinto en un día, lo que genera un colapso no solamente en el puerto, sino que también en la ciudad. Como decía anteriormente, la geometría de las caletas no están pensadas para sacar camiones de este tipo de envergadura. Respecto a los camiones, como mencionaba, obviamente condice con la descarga. El primer semestre hasta agosto son camiones de mayor tonelaje, sobre 10.000 toneladas, y ya el segundo semestre o desde septiembre hasta enero baja bastante el camión tradicional que se ve en las caletas, que es un camión de 5.000 kilos, hasta 10.000 kilos. Pero el primer semestre son camiones bastante grandes, de mucha envergadura, lo que afecta bastante la operación. El puerto tiene un ancho de 46 metros en su parte más extensa. Hay que dejar 10 metros para desembarque, un camión de 20 metros, más la zona de tránsito, más la solera de peatonal, más la luminaria. Entonces es bastante compleja la operación. Respecto a la transacción que ocurre en la losa del puerto, nosotros hemos estimado que el año pasado, por ejemplo, se transaron casi 40.000 millones de pesos más IVA. Eso es lo que se transa en la losa del puerto, 40.000 millones, 35.000 millones. Ha bajado un poco porque han bajado los desembarques de Reineta, pero en el mes se llega a transar más de 3.000 millones de pesos cuando hay harta jibia. Como decía, esto se explica porque es un puerto de envergadura regional, no solamente local. Este año teníamos estimaciones más altas respecto por los precios que se está transando algún alimento, que en este caso es jibia, pero han habido problemas oceanográficos que ha costado que se arribe a la región. Pero eso es lo que se transa. Estamos hablando de 40.000 millones de pesos al año, masiva. Por lo tanto, nosotros creemos que por lo menos entre 4.000 a 5.000 millones de pesos solo en carga impositiva se genera desde la actividad del puerto. De ahí que una inversión de ampliación que puede bordear los 15.000 millones de pesos, nosotros pensamos que en 5 años, 6 años va a estar pagada. Y después todo el resto, una inversión que se hace a 15, 20 años, va a servir para la recaudación del fiscal que permita la cobertura social o que permita construir otras cosas. Por lo tanto, la inversión en el puerto es inversión pura, no solamente social, es inversión bajo la lógica pura de inversión. Pero el 75% de esta transacción ocurre, por cierto, hasta entre enero y julio. Es decir, estas 50.000 toneladas de alimento se descargan principalmente el primer semestre y eso hace más complejo la operación. El puerto está construido sobre 2 destinaciones marítimas. La primera destinación marítima, que es la 168, que es del año 1997. Lebu era una ciudad minera del carbón, ¿no es cierto? Luego de eso pasó a depender de la actividad pesquera y en ese entonces, producto de la migración de embarcaciones que venía a desembarcar Albacora, se surgió la necesidad de hacer un puerto. Era un puerto mucho más pequeño, de 670 metros, con muchas mejores condiciones de operación, pero sigue siendo la misma geografía. Luego, el año 2002, se instala una segunda destinación marítima y después del terremoto y maremoto que destruyó el recinto, se extendió el puerto 70 metros más y actualmente el recinto del puerto tiene 740 metros, lo que le explicaba, 23.000 metros cuadrados. Este es el puerto reconstruido. El tsunami y el terremoto lo destruyó y este es el puerto reconstruido que fue entregado a los pescadores el año 2014 aproximadamente. ¿Cuál es la dificultad también? La dificultad es que desde el año 2010 podemos decir la configuración del recinto no cambia, no aumenta para contener a 4.000 usuarios. Son 4.000 personas, usuarios que tenemos en el recinto y sin embargo la flota se ha incrementado significativamente. El año 2002, cuando se empezó a construir el puerto, en el Lebu habían 65 embarcaciones inscritas en el registro pesquero. Si nos vamos cuando estaba el terremoto, en Levo habían 172 embarcaciones. Y si nos vamos a la actualidad, en Levo hay 947 embarcaciones. Pero como es un puerto regional, y en el primer semestre también arriba embarcaciones de toda la región del Biobío, hay que sumarle aproximadamente entre 100 a 200 embarcaciones más que llegan a trabajar el primer semestre. Estamos operando el recinto con más de 1.000 embarcaciones. ¿Sí? Y eso, por cierto, genera una complejidad enorme en la operación de un puerto que, como les decía al principio, llegamos a sacar 1.600, 1.500 toneladas en el día. Y estimamos que va a aumentar en la medida que las lanchas empiecen a operar en el alimento que es jibia. Por lo tanto, la flota del año 2002 a la fecha aumentó un 1.300%. Y del terremoto a la fecha, la flota, el Lebu, aumentó un 450% y tenemos un recinto del mismo tamaño. Una lancha requiere mínimo 20 metros para poder operar tranquilamente su faena de desembarque.
El problema, o no, a veces es virtud y otras veces problema, es que al estar en un río, porque es un puerto fluvial, tenemos un único borde de operación. Cuando está en el mar se genera un cabezal que se ocupan varios bordes, pero tiene menos zona en la práctica de desembarque y hace más compleja la operación y más costosa. Al estar en un río, competitivamente hablando, desde el punto de vista del costo de la transferencia de carga es mayor, pero tenemos un único borde que es muy cotizado y es muy peleado directamente por el usuario. Todos quieren estar a la orilla del borde, desde cargar hielo, combustible, hasta desembarcar el alimento. Y esto no ha crecido. Y no ha crecido, y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Tenemos una necesidad urgente de que el puerto se extienda agua abajo del río. Cuando hablamos de la extensión del puerto, hablamos de algo como esto. Hablamos de una extensión que podemos pensar en 200 metros, pero es una extensión que obviamente tiene que ser con cable estacado, que es la tecnología que se ocupa para poder construir riberas de contención en un río. Pero también nosotros no solamente estamos pensando en que queremos una ampliación para que haya más puntos de desembarco, que es necesario para despichar un poco esta presión, sino también para la conectividad con la Isla Mocha. No sé si es de vuestro conocimiento, pero la Isla Mocha pertenece administrativamente al EBU y tiene dos conectividades, una de conectividad aérea para las personas, vía avioneta en un aeródromo que está en Lebu, y la conectividad de carga marítima, y actualmente no tienen un lugar donde realizar esa carga. De hecho, la hacen agua abajo del puerto, en el barro, literalmente en el barro. Nosotros construimos un varadero, ahora ¿cómo se llama? En el 15 de noviembre empezamos a operar un varadero, así que estabilizamos una rampa, le mejoramos algunas condiciones, no le cobramos atraque, le damos ciertas garantías para darle un poco mayor dignidad a los mochanos para que puedan hacer transferencia de carga. Entonces, llega la barcaza, se instala y ahí al menos ya tiene estabilizado. Pero en invierno, el Lebu es bastante crudo el invierno, es barro. O sea, la estabilizada que hicimos ahora en noviembre permitirá mejorar su condición de operación. Entonces, la ampliación también incorpora una rampa de conectividad exclusiva para Isla Mocha, para la barcaza, no es solamente sitio de atraque. Y obviamente también alrededor del puerto se genera mucha actividad anexa. O sea, hay astilleros, hay maestros riberas que trabajan y también hay varaderos, que nosotros tenemos uno administrando. Entonces, el problema que tienen los constructores de lancha es que están en la ribera sur, en el lado de la ciudad, y para, por ejemplo, sacar una embarcación que construyen al río, tienen que incluso no terminarla de construir porque molestan los cables. Tienen que pasar por los cables de tendido de electricidad de la ciudad que están en todos lados, como no están soterrados, tienen que pasar y terminan construyendo la embarcación en el río. Y al terminar de construir la embarcación en el río, por cierto, genera más perjuicio, más accidentabilidad y también más contaminación al mismo lecho, el cauce. Por lo tanto, también nosotros pensamos que esta ampliación debería también albergar a los maestros Rivera para que ellos tengan salida directa sin estas trabas, que significa postes, luz, pasar por un terreno privado, de hecho tienen que pasar para mejorar toda la operación de la pesca. La idea es concentrar en el sector del puerto la operación anexa de la pesca. Y eso es la ampliación. No es únicamente pensado en más desembarque de alimentos, sino que dar una solución relativamente mayor a lo que es la dinámica pesquera de la ciudad. Pero para esto tenemos una dificultad, que es la dificultad que se nos ha presentado siempre, que es el acceso a terreno. ¿Qué ocurre? Que estamos en un río, tenemos una destinación marítima que no da para poder ampliar el recinto, se requiere acceder a nueva destinación marítima, perdón. Y esto hemos tenido un viaje relativamente extenso. Aquí quiero, para terminar un poco la presentación por los tiempos que tenemos, es un viaje extenso respecto a las gestiones que hemos tenido. Y en abril del año 2019 nos visitó el subsecretario de Obras Públicas de aquel entonces, señor Lucas Palacio, que después fue ministro de Economía. Él nos visitó, nosotros le presentamos, conoció el puerto, lo vio y se dio cuenta que era necesario ampliar. Y ahí él se comprometió y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ampliar el recinto del puerto. Luego, a partir de eso, aquel entonces el director de la Dirección de Obras Portuarias de aquel entonces nos mandó un correo con una hoja de ruta diciendo, estas son las etapas para ampliar el recinto. Primero hay que definir el nuevo cauce del río, porque como hubo un terremoto, hay que fijar los nuevos deslindes. Hay que definir qué es lo que es río, qué es lo que no es río. Hay que hacer estudios básicos, hay que hacer estudios de ingeniería, todo lo que implica un proyecto de esta envergadura. Y empezamos también este andar. Hablamos con el gobernador regional de aquel entonces, en abril del 2022, y ellos firmaron un convenio, o el gobierno regional firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas donde incorporó el estudio de base para ampliar el puerto. Por lo tanto, así nosotros adelantábamos un año por lo menos, porque una de las etapas básicas para ampliar el puerto es el estudio base, y lo financiaría el gobierno regional, que está dentro de este convenio que se firmó con el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, ya tendríamos los recursos desde el gobierno regional. El tema del gobierno nacional. El gobierno nacional se demora mucho más, los tiempos son mucho más lentos. De hecho, en fijar el cauce,
se demoraron 2 años solamente en fijar los nodos del Lindes. Incluso hay un informe, un consolidado que establece todas las inversiones que del Ministerio de Obras Públicas, que aparecen las inversiones futuras como la cartera de proyectos del Ministerio de Obras Públicas por región, y cuando uno revisa región del Biobío, aparece ampliación del puerto pesquero Leu. Entonces, ya al menos tenemos que el gobierno regional puso 300 millones para el estudio base, ya tenemos que para el Ministerio de Obras Públicas la ampliación del puerto es un tema que está instalado, pero tenemos que resolver el tema del terreno. ¿Y qué hicimos nosotros? Después de 2 años, de hecho, cuando tuvimos la reunión con la persona encargada de obras fluviales, nos pidió disculpas por la demora, logramos después de 2 años que bajara y la nueva fijación de los nuevos del Lindes del Río. ¿Qué ocurre? Nos dijeron en aquel entonces, ya está este informe técnico listo, que el consolidado, ahora Bienes Nacionales tiene que inscribir los terrenos a nombre del fisco, y en eso ha pasado de abril del año pasado y todavía no tenemos ninguna noticia. De hecho, le preguntamos, ¿lo hacemos nosotros? No lo hacemos, que ellos lo iban a hacer, que nosotros nos despreocupáramos. Entonces fuimos a la Dirección de Obras Portuarias y le dijimos, director, por favor, ¿podría solicitar la ampliación de la destinación? Fuimos en mayo del año pasado y nos dijo, sí, al principio del primer semestre lo hacemos. Como no ocurrió, volvimos en octubre del año pasado. Director, ¿pueden solicitar la ampliación de la destinación? Sí, lo vamos a hacer a fin del segundo semestre del año pasado. Y como no ocurrió, aprovechamos una visita del presidente de la República, que fue en enero, a la región del Biobío, hablamos con él, le entregamos una carta y nos llegó una carta diciendo que ahora sí la ampliación iba a ser ahora a fin del primer semestre. La verdad es que como ha pasado tanto tiempo en que esto ocurra, nosotros de cierto tenemos dudas, y tenemos dudas legítimas. Lo que nosotros creemos que es necesario, además de acceder al terreno, es que el gobierno nacional diga esto es prioridad. Mientras el gobierno nacional, mientras Santiago no diga que es prioridad la ampliación del puerto, no va a ocurrir la ampliación del puerto, y eso es nuestra experiencia, podemos estar equivocados, porque vivimos en un país que Santiago define. Por lo tanto, por más que para la región, para la ciudad, para la provincia de Arauco, el puerto de Lebu es importante porque contiene la economía de una ciudad, contiene la actividad pesquera de toda una región, mientras no se diga del gobierno nacional, ampliemos el puerto, no va a ocurrir. Y eso es lo que nosotros ahora queremos empezar a avanzar, que sea prioridad la ampliación del puerto. No es solamente ampliación, es la economía de una ciudad, es la economía de la región. El año 2022 llegamos a ser, por PIB pesquero, en el puerto, a partir de la descarga de Reineta y un acuerdo de autorregulación, la pesquería quemada por toda la región. Tenemos la conectividad con la Isla Mocha, pero vemos que se diluyen todo lo que nosotros queremos hacer, porque en la práctica al parecer no es prioridad. No es prioridad, salvo para los lebuleanses, la provincia de Arauco y parte de la región del Biobío. Entonces, eso es lo que queríamos mostrar. Necesitamos que se amplíe el recinto, no porque queramos que ingresen más recursos. De hecho, la federación, por estatutos, es sin fin de lucro, se reinvierte en el puerto, sino que hay que despejar esta maniobra. 1000 embarcaciones operando, no es tan simple manejar, y además que también los mochanos necesitan una conectividad, necesitan al menos una rampa digna a los tiempos actuales. Así que eso, senador, gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias, Lester. Yo quería agregar 2 cosas antes de dar la palabra también al delegado de la provincia de Arauco, Humberto Toro, en 2 sentidos. Primero, bueno, yo estaba ahora en la Comisión de Pesca, estábamos ahí discutiendo con el presidente Felipe Cas, Comisión de Hacienda, el nuevo fraccionamiento, y uno de los temas que aparecía, que había muchas preguntas, el senador Macaya preguntaba, ¿qué pasa con la jibia? Estaban exponiendo los pescadores de la 7ª región y ahí le comentaban que ya a la fecha, la 6ª región, que no tiene mucha historia pesquera, había sacado en jibia todo lo que sacó, el doble de lo que sacó el año 2024. Entonces, claro, de repente cuesta un poco entender algo que es tan específico y distinto a las actividades de mayor escala, pero la relevancia que está tomando hoy día para la pesca artesanal y para la pesca en Chile, la actividad de la jibia es tremenda. El año 2024 fueron exportaciones por 175 millones de dólares. Exportaciones, porque la jibia no se consume en Chile, se exporta. Incluso nos mostraban que se diversificó los destinos de exportación. O sea, hoy día la jibia se exporta a destinos más diversos que hace 3 años atrás. ¿Por qué? Porque se incorporaron muchas pequeñas y medianas empresas pesqueras que cada una abrió mercados. Y abrían mercados totalmente nuevos. Entonces, claro, uno razonablemente puede pensar que esta demanda que están hoy día planteándonos en Lebu, con este rol que tienen, por ejemplo, en la jibia o en la reineta, es tremendamente significativa, más aún cuando
se concibe que de aquí a un tiempo en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur se va a avanzar a un sistema de cuotas y por lo tanto Chile perfectamente puede pensar en aumentar su captura. Como tenemos además un mérito que es que la giga se captura con un método selectivo que es de potera o línea a mano, eso ha permitido una mayor sustentabilidad en recursos. Y la verdad que es muy importante en ese sentido, claro, que el Estado genere la infraestructura que permita el desarrollo de esta actividad, y más aún cuando tiene tanta importancia y yo valoro mucho que estén acá los pescadores del EU, porque claro, las caletas pesqueras están muchas veces en los lugares más lejanos de las regiones y más aislados, y por lo tanto un tema muy relevante es el acceso y las condiciones de infraestructura para que puedan desarrollar su actividad, pero también esa actividad genera mucha equidad porque permite desarrollo de zonas lejanas y aisladas. Entonces, yo por eso es que cité esta sesión a raíz de la inquietud que me plantearon en LEU y quería también aprovechar al delegado provincial, Humberto Toro, que nos pudiera también dar su punto de vista sobre este tema y agregue también, por favor, para que le llevemos ahí a la ministra y al subsecretario que nos traspapelamos, la necesidad de comprometerse con una ruta de acceso, ¿verdad? Porque claro, yo llegué en auto a la provincia de Arauco, llegué en auto hasta Lebu y saliendo de Conce, es bien larga la vuelta, es bien larga y obviamente una actividad económica relevante debe tener algún acceso más directo a la ruta 5 Sur y yo creo que en ese sentido es condición para el desarrollo y nos parece muy atendible que hay una expectativa de poder aportar más desde el gobierno central, así que delegado le doy la palabra y después al director de las portuarias, señor Ricardo Trigo. Ahí sí. Gracias, señor presidente y por presidente del medio, a todas las personas que están en esta reunión. Yo quisiera también traerme una pequeña exposición para mostrar que un poco lo que señaló al final Lester, en términos de que el tema del puerto no solo está ligado al desarrollo en particular de una área de la producción de la provincia de Arauco, en este caso en Leu, sino que a partir de, ustedes conocen muy bien la situación de violencia que se vivió en la provincia de Arauco, por lo menos entre el año 2020, 2021 y 2022, que fue catastrófica, que prácticamente hubieron sectores desde Cañete, Tirúa y Contulmo que no se podía pasar, con atentados brutales, con quemas de vivienda, en el caso de Quidico, que también es una zona costera y pesquera de la comuna de Tirúa, y por tanto el daño económico y productivo para la provincia de Arauco fue muy fuerte. Yo tuve el honor de ser gobernador de la provincia de Arauco entre el 2014 y el 2018, precisamente en cuando se hizo y se terminó el proyecto del puerto después del terremoto del 2010 y he regresado ahora en abril de 2023, de 2022 como delegado presidencial. Antes de irme al seminario de desarrollo, solamente contar que en el caso de mi experiencia como gobernador de la provincia de Arauco, una de las preguntas que nos hicimos en su momento en el territorio era por qué la provincia de Arauco estaba en esos tiempos con la lógica no de el término de zonas de rezago, y para conocer si efectivamente cuáles eran las razones que acreditaba eso, hicimos conjunto con la Universidad de Biobío que nos ayudó, una investigación respecto a cuál había sido la inversión en los dos gobiernos, tanto el primer gobierno de la presidenta Bachelet como el primer gobierno del presidente Piñera, para evaluar, digamos, desde el punto de vista de la inversión que se hacía en la provincia de Arauco, y la verdad es que los resultados que se dieron fue que desde el punto de vista de la cantidad de inversión estaba dentro del margen de error de cualquier encuesta, es decir, entre la inversión de un gobierno y el otro era similar, bastante similar. Sin embargo, cuando comparamos para poder saber exactamente la especificidad y pudimos evaluar la comparación entre la provincia de Arauco y otros territorios de Chile que tuvieran similar condiciones, pobreza, escolaridad, salud, etcétera, etcétera, ahí nos encontramos con la primera sorpresa de que la inversión que se desarrollaron en los dos gobiernos fue más alta que esos territorios que evaluamos. Y sin embargo, esos territorios no estaban en rezago y la provincia de Arauco sí. Es decir, con más inversión en ambos gobiernos. Y luego de eso pasamos a una tercera investigación, que ese fue un dato bastante más crucial, porque en ese tiempo, el 2014 al 2018, junto con las organizaciones sociales, en las cuales estuvieron incluidos los pescadores, definimos cuál era el problema que tenía, por lo tanto, la provincia de Arauco, y definimos que la provincia de Arauco lo que no tenía era una identidad clara respecto a cuál era su política de desarrollo económico, cuáles eran sus vocaciones productivas. Y entonces concluimos, después de un trabajo de un seminario bastante grande que se llamaron las Cumbres Nahuelbuta,
en que participaron muchas personas, más de 600, 700 personas de toda la provincia, concluimos que las vocaciones productivas de la provincia de Arauco tenían que ser agroalimentaria, turismo, forestal y pesquero, ¿no? Con la producción, ¿no es cierto?, de alimentos fundamentalmente. Y cuando tuvimos esa definición, por lo tanto, de que la provincia de Arauco, su desarrollo estaba basado sobre esas 4 vocaciones, alineamos la inversión del Estado respecto, digamos, si apuntaban, uno apuntaba a sostener precisamente el desarrollo. Y ahí, la verdad es que los datos fueron bastante, y Lester lo sabe muy bien, fueron bastante complejos, porque no superábamos el 40% de la inversión del Estado, que fuera una inversión habilitante. Es decir, la gran parte de los recursos apuntaban, efectivamente, digamos, a temas sociales, etcétera, que también eran loables. Sin embargo, desde el punto de vista de la sostenibilidad productiva, económica del territorio, no más allá del 40% estaba en función, digamos, de dar esa sostenibilidad. Por lo tanto, la inversión no era habilitante, no habilitaba precisamente lo que querían. Entendiendo que además en esos tiempos se habían cerrado las minas de carbón, en particular, tanto en Lebu como en Curilagua, había ocurrido antes en Lota, yo viví la experiencia de Lota, estaba en la municipalidad de Lota a cargo del plan de desarrollo cuando se cerraron las minas en 97, y por lo tanto lo que fue ocurriendo en el territorio no solamente fue el deterioro de las vocaciones productivas que encontramos y discutimos y resolvimos allí, sino que además lo que hicimos en esa oportunidad, o lo que se hizo en esa oportunidad fue establecer una discusión si por lo tanto era una reconversión productiva o era una reconversión laboral. La decisión que se tomó en su momento, en el contexto que se estaba, fue que era una reconversión laboral y por tanto como reconversión laboral se introdujo fundamentalmente la capacitación respecto a cambiar de la vocación a la cual se dedicaba cada persona, que no dio resultado, digamos, porque ahí se capacitaron 5.000 peluqueros, 7.000 otras cosas más, pero no apuntaba porque fue reconversión laboral, y terminamos al final con temas fundamentalmente para resolver la situación de cesantía con lo que fue los programas de proempleo. ¿Y qué ha significado? Que en la provincia de Arauco tengamos más de 7.000 personas vinculadas a los programas de proempleo, que son sumamente complejos desde el punto de vista que sí generan efectivamente la posibilidad de mantener una sustentabilidad, digamos, familiar, hogareña, etcétera, pero desde el punto de vista cultural es sumamente riesgoso porque también afecta, digamos, las potencialidades individual de desarrollo y de vincularse a la economía del territorio. Sobre esa base, este año hicimos año pasado, ¿no? Diciembre, hicimos 2 encuentros grandotes, uno que se llamó, lo hicimos en Cañete, donde trabajamos exclusivamente las vocaciones productivas para darle sentido a qué es lo que había que hacer, y luego hicimos otro que fue Arauco Piensa Chile, que se hizo en la provincia de Concepción, en donde participaron muchas universidades y empresas privadas, en donde la discusión también fue cuáles son las acciones que teníamos que implementar. Antes de eso, cuando se establece el estado de excepción en la provincia de Arauco, una de las mayores discusiones que tuvimos con las personas que estaban vinculadas al estado de excepción, ya sea los municipios, la Armada, Carabineros, etcétera, fue si la seguridad iba a ser un propósito objetivo o la seguridad estaba vinculada a otro estándar. Y llegamos a la conclusión, señor presidente, de que la seguridad tenía que estar vinculada a un propósito común que estaba vinculado no solo a la seguridad, sino que la seguridad tenía que tener un propósito vinculado a una visión más amplia, y la conclusión fue entonces que la seguridad tenía que estar vinculada al desarrollo. Por lo tanto, pusimos seguridad para el desarrollo. Y sobre esa base, entonces, lo que fuimos discutiendo fue fundamentalmente lo que está señalándose allá, ¿no es cierto? Seguridad para el desarrollo, que fue lo que aparece en el centro, y por lo tanto nuestros indicadores era medir cómo atacamos la violencia que se producía en la provincia de Arauco para generar tranquilidad, seguridad y confianza, ganar confianza, y en eso fuimos inclaudicables en la persecución del delito, fundamentalmente del robo de madera, donde estaban vinculados empresarios del ilícito que usufructaban, blanqueaban el tema de la legitimidad de la causa mapuche, y por tanto escondían sobre la base de eso un gran negocio que estaba vinculado al robo de la madera, y por otro lado droga, robos de autos, etc. Bueno, sobre esa base entonces nuestra tarea que concordamos con todo fue decir cómo somos capaces de bajar los indicadores de violencia y por tanto generar más seguridad y confianza en la ciudadanía, pero en paralelo cómo éramos capaces, ¿no?, de desarrollar también el tema del desarrollo y por tanto medir otros indicadores. Entonces la denominación que hicimos, que no sé muy bien allí, pero fue lo que denominamos el balancín, ¿no? Ustedes ven este juego, el balancín,
Hoy día el tema de la seguridad entonces está basado sobre el estado de excepción, es decir, la presencia de la Armada y de Carabineros en el lugar, fundamentalmente de la Armada, que sostiene la parte de abajo para generar indicadores positivos de bajar la violencia, pero en el balancín también pusimos los indicadores de desarrollo, que son la parte de iglesia. ¿Por qué le llamamos el balancín? Porque la pregunta que nos hicimos fue si bajamos los indicadores de violencia y vamos subiendo los indicadores de desarrollo, si en algún momento determinado el estado de excepción termina, lo que hemos sido en los tiempos que jugamos al balancín, sabemos que el balancín tenía un problema, que el que estaba abajo y se bajaba, ¿no es cierto? Lo que quedaba arriba en el balancín, nos sacábamos la contumelia, discúlpeme la palabra, pero sacábamos la contumelia en el suelo. Y por tanto, lo que quisimos decir aquí es que si el estado de excepción sale con los indicadores positivos de baja la violencia, etcétera, delito, y está aquí los indicadores de desarrollo, ¿quién se sienta acá para que siga sosteniendo, ¿no es cierto?, el proceso de confianza y de etcétera? Y allí lo que hicimos fue descubrir que teníamos que sentar allí a lo menos a los municipios, al pueblo local. ¿Ah? Y los municipios tenían un problema, que los municipios, su batería de proyectos en la provincia de Arauco, que son comunas pequeñas, que no tienen muchos recursos, la capacidad de tener profesionales para elaboración de proyectos es muy menor, digamos, ¿no? Muy débil. Y por lo tanto, cuando hicimos los análisis, descubrimos que gran parte de la municipalidad, de las 7 municipalidades, su cartera de proyectos era paupérrima, gran mayoría de sus proyectos presentados con observaciones, y por lo tanto, cuando llegaba el mes de octubre y el gobierno regional o los distintos ministerios, ¿no es cierto?, tenía que gastarse los recursos, y si la municipalidad de la provincia de Arauco no tenía sus carteras de proyectos, terminaban esos proyectos en la Universidad de Concepción, donde yo también trabajé, y me dolía cuando nosotros ganábamos proyectos porque teníamos más profesionales en esa municipalidad. Y entonces dijimos, tenemos que trabajar fuertemente, y ahí trabajamos con la SUDERE, e hicimos que pasamos de 2.000 millones aproximadamente las siete municipalidades del año 2022 a 14.000 el 2023, a 18.000 el 2024, el 2023 y 28 el 2024. Es decir, fue exponencialmente, lo que permitió, por lo tanto, municipalidades que fueron capaces de responder a las necesidades de la ciudadanía, que pudo resolver temas de iluminación, cámaras de seguridad, algunos caminos, etcétera. Pero en paralelo, el hecho de que la comunidad sintiera que también estaban llegando recursos para resolver sus problemas generó confianza también, y por lo tanto se fue apartando del silencio, en algunos casos de los apoyos a los grupos más violentistas, o en otros casos el silencio, y se fueron viniendo cada vez más a encontrarle sentido al proceso que estaba viviendo la provincia de Arauco, y por lo tanto fue más directo el ataque a los grupos violentistas, porque había una comunidad que sentía que efectivamente también estaba resolviendo sus problemas. Entonces el sentido de la gestión que pusimos allá era alinear, en función de los ejes de desarrollo, alinear la inversión, y ahí llamamos la inversión habilitante. Y por tanto, hoy día estamos trabajando fuertemente el tema agroalimentario, donde los proyectos sean efectivamente habilitantes, o sea, vayan en función de fortalecer la vocación productiva. En turismo, quiero decirle que en turismo, señor presidente, el año 2024-23 terminamos siendo la primera en el lugar de destinos turísticos de Chile, que son 49 destinos turísticos, quedamos en el lugar 14, pasando de nada a 14, están en el lugar 14. Pero primero desde el punto de vista de la provincia que más auge tuvo de crecimiento comparado con el resto. Y este año, señor presidente, la provincia de Arauco batió el récord, pasando de 3 días de pernoctación a 5 días de pernoctación en la provincia de Arauco. Hablemos con Turmo, Cañete, Tirúa, etcétera. Estamos construyendo ya teníamos 2.000 viviendas, estamos en lo que nos puso el ministro de Vivienda como tarea. Llegamos a las 2.000, que eran 2.100, estamos en las 2.000, pero se están construyendo 500 en Los Álamos, se están construyendo 200 en Tirúa, se están construyendo en Conturmo, y vamos a llegar a las 3.100 y tanto a fin de año. Lo que significa que vamos a superar el 50% de la meta, pero eso para nosotros no es tanto el éxito, digamos, de la tarea encomendada, sino de lo que significa para la comunidad. Y entonces, el turismo creciendo, el tema forestal también hemos concordado hoy día con las forestales, tanto la CDBC como Forestal Arauco se están trabajando en coadministración con las comunidades, es decir, las empresas han entregado la administración de sus predios
a las comunidades y por tanto se está produciendo un proceso, ¿no es cierto?, de win-win o ganar-ganar a ambos en términos de que se son parte de este proceso. Algunas de las hectáreas de ambas empresas se han traspasado también a las comunidades para temas agrícolas y por tanto eso ha generado también la baja significativa de la violencia en la provincia de Arauco. Hoy día las comunidades, que eran muy complejas en algunos casos, también se separaron de los grupos más violentistas y por lo tanto no los avalaron con respecto a querer representar su causa. Y en el tema pesquero, efectivamente, como lo dijo Lester, por lo tanto, no se trata solo de la ampliación de un puerto. No se trata solo de dar mayor superficie, digamos, a ese puerto. Se trata de que la inversión que se desarrolla allí está en función de que sea una inversión que habilita una de las vocaciones de desarrollo económico productivo de la provincia de Arauco. Y por lo tanto, la relevancia que tiene es que no solo favorece, digamos, no una actividad económica, sino que además potencia efectivamente la credibilidad de que el Estado está interviniendo con una mirada global, como nosotros decimos, parándose arriba de la mesa para mirar el todo. Entonces, la no ampliación, y cuando Lester dice tanto que nos hemos ido demorando, si no desarrollamos esa inversión que habilita el tema pesquero, que además, cuando Lester está señalado que es producción de alimentos, ¿no es cierto?, de consumo humano, lo que ya estamos trabajando es precisamente con las empresas forestales que tienen terrenos, para habilitar terrenos también que permita atraer inversión que incorpore el valor agregado de la producción de esos alimentos. No, porque hasta el momento, Lester podrá decirlo mejor que yo, ¿no es cierto?, la producción de alimentos está entregada en el caso de la jibia solo a una o dos plantas en Coronel, una, que son muy pequeñas, y la otra es en Coquimbo. Y entonces, la lógica de que exista esta infraestructura potente abre, porque ya lo hemos ido conversando con inversionistas, para decir, bueno, vayan al Lebu, aquí hay superficie para que se puedan instalar, de tal manera entonces que le incorporemos efectivamente el valor agregado que dice Lester y los pescadores, de que efectivamente seamos productores de alimentos, no solo por lo tanto de entregar la jibia o lo que sea a un determinado lugar en nuestro sector, sino que la produzcamos y le incorporemos nosotros mismos el valor que genera empleo, ¿no? Y por tanto amplía la vocación productiva del territorio. Entonces, esa es la relevancia que tiene para nosotros. Por lo tanto, este acompañamiento que hemos hecho a los pescadores, porque claro, para ellos, y así lo hemos conversado mucho, es muy relevante esa ampliación la información que entregó Lester, pero también sabemos en conjunto con ellos de que es sumamente relevante para sostener tres cosas: el desarrollo económico productivo en sus vocaciones productivas; dos, sostener la paz y la tranquilidad del territorio de la provincia, que empieza a ver de que toma confianza, y a partir de que toma confianza, efectivamente, ¿no es cierto?, permite que entonces sea una provincia que los inversionistas lleguen más. O sea, hoy día llegan los inversionistas a construir casas, llegan los inversionistas a construir caminos, llegan los inversionistas a invertir en temas de desarrollo económico, llegan los inversionistas a replantearse y a habilitar el tema del turismo. O sea, vienen. Pero entonces la tarea nuestra es cómo les habilitamos de mejor manera ese tema. Dicho eso, señor presidente, efectivamente, los sectores productivos que están lo hemos puesto ahí arriba, cuáles son los elementos centrales de los sectores productivos con los cuales estamos trabajando, permite efectivamente hacer entonces que la inversión sea habilitante. Y precisamente a partir de la segunda pregunta que usted hizo, señor presidente, la habilitación de la ruta Curilagüe en Nacimiento resulta estratégica para el desarrollo económico productivo de esas cuatro vocaciones. Estratégica. Yo cuando estuve gobernador logramos avanzar 11 kilómetros en la construcción de esa ruta, porque ya en ese tiempo pensábamos que efectivamente la ruta 160 estaba colapsada y por tanto no teníamos ninguna posibilidad de abrirnos al nivel nacional, menos al mundo. Y nos pusimos de acuerdo en ese tiempo con el gobernador que era del Biobío, que avanzó 8 kilómetros por el otro costado. Nos faltan cerca de 40 kilómetros. Hemos conversado con el ¿Es un camino de tierra o un camino que no existe? No, es un camino que existe, es de tierra, donde hay que resolver algunas cosas que están vinculadas en algunas partes a enajenar, digamos, algunas partes, digamos, del sector, porque son de particulares, o en algunas cosas son forestales. Con las empresas forestales la verdad que no hay problema en materia de enajenar y por lo tanto de resolver eso. Pero además hoy día tiene la virtud esa ruta, que no solo nos abre la ruta 5,
que es sumamente importante, quiero un paréntesis. La empresa forestal Arauco cerró un aserradero en la comuna de Curilahue, que se llama Aserradero Colorado, porque ese aserradero trabaja la madera de pino. Y el pino que tiene Forestal Arauco está plantado en Valdivia. Y como no se puede pasar por la ruta de la Araucanía y no se podía ingresar por el sur en la provincia de Arauco, la vuelta que daban era desde Valdivia por la ruta 5 para llegar a Concepción y dar la vuelta de Concepción para ingresar a la ruta 160 y llegar a Curilahue. Y eso se empezó a volver insostenible, ¿no? Y por lo tanto se paralizó el tema, por más que durante un año hicimos todo lo posible porque ellos aguantaran más tiempo. Y hoy día esta ruta, entonces, de Curilahue a Nacimiento, no solo, como les digo, nos abre la ruta 5, sino que con la apertura de Pichachén, la verdad es que entramos al otro lado del mundo. Y entonces cuando yo me reuní con la ministra de Obras Públicas para contarle este tema el año pasado, ella contamos con todo su apoyo, por lo tanto estamos trabajando con el CEREMI y esperamos que en la primera semana, segunda semana de abril vamos a ir ya con Obras Públicas a mirar la ruta, porque ellos están interesados en hacerlo. Hay una voluntad de la ministra de esto y una voluntad también del presidente sobre esto, es que efectivamente entonces, bueno, la ministra me decía, bueno, terminar esa obra va a significar más o menos 8 años, porque eso no es fácil, hay que perfilar algunas cosas. Pero yo le contaba a la ministra que yo me reuní con los empresarios y me reuní con los inversionistas y ellos nos dijeron, nosotros nos demoramos 8 años en hacer una inversión. Es decir, pensar abrirnos por Pichachén, entrar a la ruta 5, al sur, etcétera. Toda inversión que nosotros podamos pensar está pensada en los mismos años. Por lo tanto, si efectivamente se inicia la obra de la ruta, nosotros iniciamos inmediatamente, digamos, a pensar la inversión. Porque no vamos a hacer inversión si no tenemos seguridad que efectivamente ocurre. Entonces va muy de la mano lo que ha señalado la interpretación de los pescadores. Es decir, el puerto de Lebu es sumamente vital, no solo para descongestionar el puerto mismo, no solo para facilitar, digamos, ¿no? el mejor ingreso y salida de los pescadores con sus productos, no solo porque facilita efectivamente que crezcamos más en esa zona, sino que además, y como bien lo hemos conversado con los pescadores, resulta vital para la vocación productiva de producción de harina, que le da estabilidad económica a la provincia de Arauco. Y la ruta, entonces, Curilahue Nacimiento, no es lejana a la ampliación del puerto. Están íntimamente ligadas, absolutamente íntimamente ligadas, porque en definitiva lo estábamos conversando afuera con Lester, evidentemente eso a pensar también de que desde el punto de vista de la pesca nos abrimos a otro comercio y a otros lados. Eso, presidente, para hacer lo más sintético posible de lo que ha pasado en la provincia de Arauco, y esperamos, ¿no es cierto?, la colaboración, porque creo que el logro que se ha tenido en la provincia de Arauco de bajar los indicadores de violencia, tener detenido, tuvimos detenido al que andaba, ¿no es cierto?, huyendo del caso del asesinato de nuestro carabinero, como el caso de Antigüen, de Tomás. Hemos detenido hasta el momento 14 personas ya vinculadas a lo que fue el atentado al Molino Bromund, y estamos encima del restante. Hecha esa pega, lo que necesitamos efectivamente ahora es la ayuda para sostener efectivamente la estabilidad económica y productiva del territorio. Muchas gracias, delegado. Sí, antes de continuar, yo voy a proponer un oficio que podemos enviar al subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, pidiéndole que nos informe respecto a cómo avanza el compromiso, digamos así, de habilitar la ruta que une Curanilahue con la comuna de Curanilahue con Nacimiento, para que también nos puedan entregar esa información. ¿Le parece, senadora Gatica? Sí. Sí, no nosotros. Sí, perfecto. Vamos entonces a dar la palabra a Ricardo Trigo, director de Obras Portuarias, sobre el punto que estamos discutiendo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora, a los invitados de la reunión, y efectivamente yo creo que el diagnóstico ha quedado claro respecto a la necesidad, ¿no es cierto?, de ampliar infraestructura en Lebu. Mencionar que efectivamente nosotros como Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, como bien lo indicó el administrador, hemos hecho algunas mejoras importantes en frentes de atraque, en explanada, y qué bueno que la pesca artesanal esté surgiendo, como lo menciona Lester, y que sea requerido el Ministerio para poder apoyarlos y ir avanzando en lo que requieren en infraestructura. Es más, hace poquito estamos saliendo un dragado también del río
LEU, efectivamente, que permite el tránsito en mejores condiciones de las embarcaciones que ahí están operando. Y ahí también el año pasado, creo, Lester, o dirigente, estuvo la ministra inaugurando también un frente de atraque que también permitió destrabar cierto grado, ¿no es cierto?, de convergencia de naves pesqueras. Sin embargo, estamos al tanto del proyecto, nosotros tenemos el proyecto en cartera. Efectivamente, hemos estado en un tema administrativo respecto a la destinación marítima. Vamos a aumentar la destinación marítima en los terrenos que efectivamente se indicaban en la presentación. Tomo la posta, le vamos a dar prioridad, presidente, dirigente y administrador, para poder apurar ese trámite administrativo, que efectivamente hay que configurar la carpeta, hacer todo un sinnúmero de cosas para poder ingresar a la subsecretaría de Marina, para poder asegurar esos terrenos y sobre esos terrenos generar la ampliación de la explanada. Entonces, la propuesta, presidente, es efectivamente avanzar de forma paralela en estas cosas, o sea, no esperar que esté el trámite resuelto. Le voy a encomendar al equipo regional que tengamos algún avance desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de tener algún anteproyecto, alguna visión en los terrenos que están, porque tal como indica la presentación de los dirigentes, el proyecto está considerado con la ampliación de la explanada, más frente de atraque y la rampa que va a permitir, ¿no es cierto?, la mejor conectividad hacia Isla Mocha. O sea, la idea es tratar de avanzar eso de forma paralela, conversar con los usuarios, tener reuniones en terreno para ver la disposición, las características, y que nos puedan aportar también con su experiencia respecto a lo que ellos utilizan ahí, cosa que ojalá de aquí a fin de año tengamos ya, ¿no es cierto?, el tema desde el punto de vista de las características del proyecto. Y ahí ver efectivamente qué nos está faltando, porque entiendo que también tenemos ciertos temas ambientales muy cercanos que posiblemente no los podemos resolver de forma interna en el servicio, pero sí tengamos que licitar. Qué bueno que esté a la disposición del gobierno regional para ver si podemos agilizar ese tipo de cosas, y cosa de después ir a pelear, ¿no es cierto?, la ejecución del proyecto. O sea, tratar de acortar lo que más se pueda de forma interna, licitar el complemento a través de alguna cooperación del gobierno regional, cosa de ir avanzando lo más rápidamente posible para poder salvar en algo la dificultad que hemos tenido, ¿no es cierto?, o la demora que hemos tenido en nuestros trámites administrativos, donde se tuvo que fijar el cauce del río y estamos con la destinación. Así que tomo el compromiso, presidente, vamos a trabajar de la mano con los pescadores, y como bien ha indicado el delegado, nosotros tenemos claramente presente que es un punto neurálgico, es una caleta que mueve mucho, que tiene mucha actividad, y como usted bien lo indicaba, respecto a la jibia, que son muy buenas noticias desde el punto de vista incluso del precio. Qué bueno que esto esté apalancando turismo, mejor calidad de vida y beneficio para esta población. Así que quedamos con ese compromiso, vamos a hacer esos enjambres, ¿no es cierto?, esos apalancamientos, para poder avanzar lo más rápidamente con el proyecto. Gracias, presidente. Sí, gracias, director. Bueno, yo lo que le voy a proponer es lo siguiente. Me toca a mí integrar este año nuevamente la Comisión de Presupuestos. Voy a reemplazar al senador Latorre, que dijo que tenía mucho trabajo este año. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de discutir el presupuesto para el año 2026. Y voy a hablar también con los senadores de la octava región. Algo le comenté a Gastón Saavedra, al senador Van Rieselberger, al senador Keitel, ya, respecto a que podamos generar un compromiso de apoyar en el presupuesto 2026 de la Dirección de Obras Portuarias lo que haya que financiar, según estemos avanzados, serán estudios o algunas de las etapas iniciales, porque sabemos que estas obras grandes requieren estudios muy detallados antes de pasar a la fase, digamos, final. A veces no es tanto el recurso final, sino que es lograr los estudios previos, y ahí el aporte de el ministerio es fundamental para poder agilizar. Entonces yo le propongo ese compromiso de parte mía, como últimos días que me quedan como presidente de la Comisión de Obras Públicas, pero que lo vamos a reforzar desde la Comisión de Hacienda. Y en paralelo, lo que yo le pido, director, es que usted, como director nacional, pueda ir a la comuna de Leú, ¿ya? Reunirse allá con los sindicatos de pescadores, contarles esta disposición, porque también hay un tema de credibilidad, y la distancia y el aislamiento juega un papel en esto. No es lo mismo estar ahí en terreno cuando una autoridad llega y toma el compromiso, y que también eso permita agilizar algunos de estos trámites, porque la verdad es que cuando uno está en terreno y le toca recorrer, mi región es grande, pero estamos con la carretera relativamente de fácil acceso en los puntos costeros, uno sabe que estos trámites pueden ser interminables.
uno sabe que pueden ser interminables. A mí me ha tocado un montón de veces, yo a la señora Gatica, aquí mismo he puesto cuántas veces que le dicen una cosa, que hace la gestión por uno, un terreno. Entonces, en ese proceso se nos pueden ir varios años y la gente no puede seguir esperando. Entonces, yo creo que es muy importante el compromiso de las autoridades centrales para agilizar trámites, gestiones, orientar a los, en este caso, equipos regionales o provinciales. Entonces, yo le pido, director, que usted pueda ir para allá, que tenga la reunión y que de esa manera demos un paso significativo, porque la verdad es que esto va a traer desarrollo, no es algo que estemos pensando como en el aire, sino que hay muchos avances materiales. Y claro, la verdad que algo que uno no tiene dimensión, porque fue uno tener presente, el desarrollo pesquero de Chile, si hacemos bien las cosas, se va a potenciar. Porque así como decimos, el cambio climático está trayendo un perjuicio y a los pescadores del Ebu se les movió la reineta más al sur, y obviamente eso genera una dificultad. En la reunión de la Organización Regional del Pacífico Sur nos comentaban, hay autoridades de varios países, que el problema que está teniendo hoy día Perú, Ecuador, es que producto del calentamiento de las aguas o del aumento de la temperatura, muchos recursos pesqueros están migrando más hacia el sur y están buscando aguas más frías y más ricas en nutrientes. Entonces alguien decía, miren, no es una locura que en unos años más en Chile aparezca el atún, que es una de las principales pesquerías de Ecuador, porque Ecuador se está desapareciendo. Entonces, todos estos cambios nos pueden dar un tremendo potencial de desarrollo, pero hay que tener infraestructura, hay que tener métodos sustentables de captura, hay que tener circuitos productivos que sean virtuosos, y lo de la jibia demuestra que se puede. Entonces yo creo que una muy buena experiencia. Allá además en Leu tienen todo un desarrollo de la pesca para el consumo humano. Ellos me comentaban cómo, por ejemplo, en la Reineta hay toda una capacidad de crear frío vía el hielo para que el producto llegue en buenas condiciones, que es uno de los puntos que a veces nos cuestionan de que la pesca artesanal no sería capaz de proveer porque en estos viajes hacia los mares interiores se podría descomponer el producto. Entonces creo que nos va a traer muchos beneficios. Así que yo le pido a su director para que nos quedemos ahí con mayor entusiasmo todavía. Ningún problema, presidente. Tomamos el compromiso, vamos a ir a terreno, vamos a ir con una carta acá también respecto a los pasos, cuáles son los avances, también bien clarito respecto de qué pretendemos llegar a hacer este año, para que ellos también tengan esa visión, ¿no es cierto?, de trabajo, y así de forma mancomunada, incluso con el delegado, ir viendo cómo avanza y también ir presentándole cuáles son los obstáculos que tenemos, qué problema tenemos, qué tenemos que apalancar, etcétera. Así que vamos a coordinar la fecha y avisamos con oportunidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mándenos una notificación aquí a la comisión. Yo voy a estar atento en pedirla. Y como estamos con la elección de la mesa del Senado, voy a tener que suspender el segundo punto de la tabla porque varios nos han pedido ir a reuniones de comité. De hecho, el senador Gaona se excusó por eso. ¿Ya? Así que voy a tener que dar por terminada la sesión del día de hoy. ¿Ya? Sí, senadora Gatica, perdón, sí. Sí, solamente una cosita. Obviamente adherirme a lo mencionado por el presidente de la comisión. Cuentan por lo menos con todo nuestro apoyo. Yo creo que esto es algo transversal. Y sumarme también a la petición de que el director de Trigo pueda también estar en terreno entregando en realidad los plazos, que es lo más importante siempre, porque uno muchas veces se queda con el discurso bonito, ¿cierto? Pero si no existe un plazo estipulado, aprox, porque sabemos que no va a haber una fecha exacta, es difícil también ir haciéndole seguimiento a los compromisos, y muchas veces son los dirigentes los que tienen que siempre estar dando la cara, así que es un buen respaldo también que se les debe entregar ahí. Eso por un lado, pero también, presidente, antes de que deje la presidencia de esta comisión, no solamente hacer una solicitud muy clara de que se pueda invitar para la próxima Comisión de Obras Públicas de aquí del Senado al director nacional de concesiones junto a la ministra de Obras Públicas directamente, para saber cuál es la situación real de lo que está ocurriendo hoy en día con la consulta indígena que se está efectuando para el proyecto de hospital para la comuna de La Unión. Ya los vecinos están bastante preocupados porque en un principio iba a tener una duración de 6 meses. Sabemos que los tiempos siempre se extienden más, lamentablemente, pero ya es hora también de tener más o menos cuáles son los plazos, hasta cuándo va a ser el plazo estimativo para poder zanjar esta consulta indígena, y lo más importante, cuáles son los plazos que tiene hoy día el Ministerio de Obras Públicas para poder avanzar de una vez por todas con la construcción de este hospital que cuenta con financiamiento, pero que lleva ya 3 años con obras paralizadas. Eso, presidente, muchas gracias.
Muy bien, entonces, senadora Gatica, yo voy a solicitar que la próxima reunión, será la última que convoque, antes de renunciar, de la Comisión de Obras Públicas, el miércoles que viene, citemos a la ministra de Obras Públicas y al director general de concesiones por el tema del hospital de la Unión, que yo me acuerdo ya lo habíamos comentado acá en la comisión, no es un tema nuevo, y le damos las excusas también a la jefa unidad de proyectos hidráulicos de agua, señora Lorena Araya, que no vamos a poder escuchar su presentación porque vamos a dar por terminada la sesión. Muy bien.